sabemos la posición en la que cada uno de nosotros nos encontramos, creemos que las cosas están mal o que las cosas están equivocadas. Y hacemos un caos en nuestra cabecita como que ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué allá? ¿Por qué hacen? ¿Por qué? Y creo yo, y no me van a dejar mentir, que cuando un niño crece, cuando un niño va creciendo, no le puedes evitar el dolor. ¿Cierto? A mí hace unos días me dijeron esa palabra que por más que intentes quitarte el dolor, no te lo puedes quitar. Pero afortunadamente el dolor es para crecer. Cuando un niño el día de hoy está calenturado, se duerme con temperatura, se duerme con dolor de huesos, sabes que a los 8 días, cuando menos te des cuenta, oye, mi hijo o mi hija estaba chiquito, ahora ya. ¿Cierto? Entonces yo me di cuenta de algo, hermanos, que no me van a dejar mentir también, que estas 2 semanas pasadas se sintieron extremadamente tensas para todos. Y todos veíamos tanto en nuestras casas problemas, tanto en la iglesia, como que qué está pasando, todo se siente tenso, todo como que... Déjeme decirle que me alegra que nuestra iglesia sigue creciendo. A lo mejor hoy no está creciendo en número, pero está creciendo en fundamento. Porque lo que necesitamos es una iglesia madura, no una iglesia pequeña que se deje llevar, dice la palabra, por cualquier vana doctrina. Entonces, si estamos nosotros, nuestros pastores y nosotros, su servidor, estamos tratando de que nuestra iglesia madure, ¿a dónde creen que nos va a someter el Señor? Al dolor, a la calentura, al sufrimiento, para que cuando menos nos demos cuenta, la iglesia creció. Sí. Y entonces, parte del crecimiento, hermanos, y lo fundamental, creo que por eso se llaman así, lo fundamental son las bases. Porque, por ejemplo, en una estructura como esta, como nuestra iglesia, si nosotros echamos buenas bases, buenas zapatas, buenos cimientos, buenos amarres, buenas varillas en todo el cimiento, podemos echar 4, 5, 10 pisos hacia arriba. Y eso es lo de menos, porque ya los pisos de arriba los puedes hacer de Armex, con tabla roca, ya rápido, y en, ¿qué será? ¿Un mes? Ya levantaste todo un edificio. Pero lo importante y lo que lleva más tiempo son todos los cimientos, ¿sí? Entonces yo le doy muchas gracias a Dios en que a veces cuando está el caos no nos damos cuenta en dónde o hacia dónde nos está sumergiendo el Señor, por qué nos está haciendo pasar por ciertas situaciones, hasta que la brincas, la pasas y dices, Señor, era necesario. A lo mejor yo sé que nuestro pequeñísimo dolor no se compara al de nuestro Señor Jesucristo, pero a veces sí quisiéramos decir lo mismo, Señor, si pudieras evitar esta copa de mí, mejor. Si pudieras evitarme este pequeño dolorcito, mejor. Pero si no, de modo, hágase tu voluntad. ¿Y qué crees? El Señor dice, pues no se puede. Tienes que pasar por el dolor del crecimiento. Lamentablemente, para que uno crezca, por ejemplo, en humildad, el Señor nos tiene que hacer nuestro orgullo pedacitos y tirarnos hasta el suelo para que crezcamos en humildad. Si queremos crecer en amor, primero nos va a llevar a un lugar donde experimentemos lo que significa el odio, para que podamos perdonar, y entonces el fruto del amor se ve. Pero algo que sí tenemos en Cristo, hermanos, es la certeza de que después de cada proceso en el que el Señor nos meta, vamos a florecer. Y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, que demos fruto, que nuestra vida personal esté llena de frutos. No solamente que evangelicemos, sino que seamos una persona a la imagen de Cristo. Entonces, estas 2 semanas, hoy creo yo que
Primero nos sumerge el Señor como y ahora va para arriba. Hoy la iglesia se sintió diferente, la hermandad se sintió diferente otra vez, empieza otra vez a regresar, porque así es. Te mete el Señor a crecer, creces y otra vez te va a meter otro proceso y vas a volver a crecer. Y nuestra vida tiene que estar llena de, le llamo yo, procesos, para que todo el tiempo estemos creciendo. Y que su palabra obviamente se cumpla donde dice que el Señor nos llevará de victoria en victoria. A veces lo que no nos cuentan es que la victoria conlleva sufrimiento, pero bueno, para eso estamos aquí, para no hablarte solamente de prosperidad, sino hablarte del verdadero evangelio de Cristo. ¿Amén? Así que por eso hoy me di a la tarea de que hablemos acerca de los ministerios y de los fundamentos de Cristo, que son la base fundamental de toda iglesia. Porque una iglesia sin fundamentos o una iglesia sin cimientos es una iglesia que cuando llegue el pequeño terremotito o sismo, ni siquiera un terremoto, cuando llegue el pequeño sismo, todo se va a venir abajo. Entonces de nada sirve que tú le inviertas arriba, a querer poner bonito arriba, si los cimientos son débiles. ¿Sí? Así que por ahí me hice la tarea también de mostrarles unas diapositivas. Hoy vamos a hablar de los ministerios de Cristo y saber en qué posición nos encontramos y poder entender a cada persona. Porque cuando entiendo los ministerios correctamente, puedo entender a la persona. Incluso el por qué tal personita es así. Ah, pues porque su ministerio es este, el ministerio implica esto, por eso la persona es así. Entonces dejo de juzgarla, dejo de ponerme mal porque la persona es así. Y entonces ahora sí, unánimes, nos unimos en la hermandad. ¿Sí? Vamos a iniciar abriendo nuestra Biblia, Efesios 2:20. Sí, es el siguiente. Efesios 2:20. ¿Estamos listos? Vamos a recibir palabra. Recuerde que la palabra de Dios es agua viva, así que tenemos que sacar la palabra a la luz, sacarla a nosotros, a nuestra realidad y poder aplicarla a nuestra vida. Amén. Así que vamos a iniciar primeramente orando. Ya tenemos todos listos nuestro texto. Vamos a orar. Cierren sus ojos y oramos por la palabra. Dios Todopoderoso, gracias te doy por la oportunidad que me das de bendecir a tu iglesia con agua viva, Señor. Gracias porque primero me tuviste que sumergir al proceso para poder entender lo que tú querías decir y ahora poder vertirlo. Señor, te pido que abras el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje y que nos permitas entendimiento y discernimiento para que tu palabra se quede guardada en nuestros corazones. Te amamos, te bendecimos. Glorioso Espíritu Santo, seas tú el que obres este día, seas tú el que ministres, seas tú el que dé palabra el día de hoy. Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Dios Todopoderoso, háblanos el día de hoy. Bendito sea tu nombre. Amén. Ahora sí, ¿estamos listos? Vamos a abrir nuestra Biblia, ya estamos listos. Vamos a leer Efesios 2:20. Dice, vamos a leer del 20 al 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo él edificó, bien coordinado, va creciendo para ser su templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cierto? Entonces, los fundamentos, hermanos, aquí está hablando de fundamento. La palabra fundamento es la fundación, o sea, los cimientos. ¿Sí? Los cimientos de la iglesia, o sea, lo que no se ve es lo que va a cargar la edificación que quieramos poner hacia arriba. ¿Sí?
cualquier ministerio, hermano, acercado al cristianismo debería tener estos fundamentos. Porque aquí lo está diciendo. ¿Quién es la piedra del ángulo? Cristo. Cristo. Si hablamos, si le preguntáramos a un arquitecto cuál es la piedra del ángulo, es una base, un cimiento que se echa a aproximadamente 40 centímetros sobre todo el perímetro antes de empezar a construir. Entonces, si nuestra iglesia está fundamentada en Cristo, va a florecer. Pero si nuestra iglesia no tiene cimientos, no va a poder florecer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esos cimientos que están escondidos y que no se ven a simple vista, pero que deben estar ahí. ¿Ok? Dice entonces que nuestra iglesia debe de estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Sobre quiénes está fundada la iglesia? Sobre los apóstoles y profetas. ¿Ok? Leemos por favor el siguiente texto. Efesios 4:11. Vamos a ver por qué está diciendo eso. Efesios 4:11 dice, y él mismo, ¿estamos listos? Sí. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muchos teólogos de hoy en día dicen que los ministerios de pastor y maestro son separados, pero aquí la palabra lo está poniendo como juntos, o sea, es un solo ministerio, porque la I en hebreo nada más está uniendo las dos palabras, ¿sí? Entonces, ¿un pastor tiene que ser maestro? Sí, porque aquí lo dice la palabra. No puedo solamente ser pastor sin ser maestro, ¿sí? Y no puedo ser solamente maestro sin ser pastor. Por eso dice apóstol y maestro juntos, ¿sí? Ok. Pero de esos 4 ministerios, hermanos, o llamémosle 5, ¿le parece? La iglesia debe de estar fundamentada sobre 2. ¿Cuáles? Apóstol y profetas. Ok. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nuestra base fundamental debe ser apóstol y profeta? Porque el fundamento quiere decir que eso ya fue puesto, ¿sí? Ya hubo un Antiguo Testamento donde los profetas ya fueron. La palabra que todos los profetas en algún momento declararon sobre Cristo, en el Nuevo Testamento esa palabra ya fue cumplida. ¿Entienden? Ya no tiene por qué haber nuevos profetas, porque el Evangelio, la Biblia, canon, como quiera llamarle, ya fue cerrado. Ya no hay más que agregarle, ya no hay nuevas palabras, porque todo lo que tenía que cumplirse ya se cumplió en Cristo. Todo. Por eso Cristo cuando murió dijo, consumado es. Hasta la última de las profecías fue cumplida. ¿Sí? Entonces, hoy en día ya no necesitamos profetas. Ahorita voy para allá, no se me espante. Hoy en día ya no necesitamos un profeta que nos diga cosas nuevas de parte de Dios, porque lo que Dios quería decirle a la humanidad ya está aquí, ya lo dijo. Dijo lo que se iba a cumplir, o sea, lo que era, dijo lo que es y dijo lo que ha de venir. Y punto. Todo ya está escrito, desde el Génesis, lo que fue, el presente que son los evangelios y lo que vendrá, el Apocalipsis, y cerrado todo el canon, cerrado todo el misterio de Cristo. ¿Sí? Ok, vámonos por partes. Vamos a iniciar hablando de los apóstoles. ¿Sí? ¿Qué es o quién es un apóstol? Por favor. Bueno, ahí les puse ese ejemplo. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver muy bien, pero si ven en medio las letras rojas dice piedra angular, que es Cristo. ¿Qué es una piedra angular, hermanos?
Una piedra angular es una piedra que tiene ángulos. O sea, y como es la base, vamos a representar como si fuese una tipo pirámide. Una piedra que por más que la muevas, no se va a poder mover ni con vientos, ni con terremotos, ni con nada. Y entonces, cuando tú pones una piedra así, estás formando ¿qué? Un ángulo. Por eso se llama piedra angular, que es Cristo, ¿sí? De ahí dice que sobre la piedra angular estás colocando a los apóstoles y a los profetas, que es Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí estás colocando la iglesia, esa es la base. ¿Sí? Ok. ¿Por qué hoy en día no puede haber apóstoles? Vamos a Hechos 1:21, por favor. Y entonces, cuando empezamos a entender esto, nuestra iglesia empieza a tener sentido, hermanos. Hechos 1:21. ¿Estamos listos? Dice, están hablando, les voy a dar contexto rapidísimo antes de leerlo. Están hablando cuando Judas ya había muerto y tenían que levantar un sucesor. Entonces estaban preguntándose quién será el sucesor, el siguiente apóstol. Por eso dice 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesucristo entraba y salía entre nosotros. Ese es uno. Después dice el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Punto, hasta ahí. El Señor nos da 3 requisitos fundamentales para que una persona se pueda considerar apóstol, ¿sí? Apóstol, ¿quién era? Aquel que conoció a Jesús, aquel que caminó con Jesús en su ministerio y aquel que lo vio ascender, ¿sí? Dígame aquí, ¿quién de nosotros caminó con Jesús? Nadie, ¿verdad? ¿Quién de nosotros vio ascender a Cristo? Nadie. ¿Quién de nosotros recibió enseñanza de Cristo? Nadie. Así que nosotros somos apóstoles. No. Los apóstoles van a ser recibidos en 12 tronos. Bueno, eso ya es otro tema. E incluso las puertas del templo de Jerusalén tienen 12 puertas. Y en cada puerta está escrito el nombre de uno de los discípulos. De hecho, son 24. Y esas puertas son para los hijos de Jacob. Pero los otros tronos son para los hijos. Por eso son 24 ancianos en Apocalipsis. ¿Ok? ¿Por qué no dice ahí una puertita, aunque sea chiquita, que diga Daniel? Porque hoy en día vemos, hermanos, el apóstol fulano de tal, porque las iglesias no están fundamentadas en Cristo, son emocionales, son negocio. Pero nuestra iglesia, el Señor nos está llevando a que nuestra iglesia sea una iglesia fundamentada en la roca, en el ángulo, en la piedra del ángulo que es Cristo. Entonces, discúlpeme si todo esto lo mete en problemas, discúlpeme, pero cuando nosotros aterrizamos a la realidad y nos ponemos sobre la roca como el siguiente eslabón, nada nos va a mover, hermanos. ¿Vamos bien? Ok, la palabra apóstol, traducida del hebreo, quería decir enviado. Por eso primero fueron, ¿qué fueron? Discípulos. ¿Y qué queríamos decir un discípulo? Aprendiz, ¿cierto? Primero fueron discípulos. Porque a veces decimos, ay, es que discípulo y apóstol es lo mismo. No, discípulo fue un aprendiz, fueron discípulos de Cristo. Y después fueron apóstoles, que quiere decir enviados, exacto.
Si yo hoy en día digo, puedo ser, ahí les va, el que puedo ser un apóstol, sí. La pregunta es, ¿de quién? Apóstol de Cristo no puedo ser, ya lo vimos y está escrito en la palabra de Dios, no lo estoy inventando. Por ejemplo, si mi pastor me dijera, ¿sabes qué, Daniel? ¿Vas a ir a abrir una iglesia a tal lugar? Ok, voy a ir, entonces me convierto en un apóstol, pero de mi pastor Lino, no de Cristo. En tal caso soy apóstol porque soy un enviado de la iglesia Dios Permanece a abrir una iglesia en otro lugar. Sí existen apóstoles, claro, pero no son de Cristo, no nos engañemos. Un apóstol hoy en día sí puede ser el enviado de su pastor, sí, pero a final de cuentas, hoy en día un enviado puede ser un evangelista, ¿no? Y para allá vamos. Ahora bien, sí, ahí voy. Ahora bien, buscamos, por favor, 1 Corintios 15, del 7 al 10. Porque a veces, hermanos, también, como el mundo también está bien preparado, a veces nos refutan y nos dicen, entonces, ¿por qué Pablo sí pudo ser un... ¿Perdón? 1 Corintios 15, del 7 al 10. Si Pablo no conoció ni caminó con Cristo, pero vamos a ver qué dice la palabra. 1 Corintios 15, del 7 al 10. ¿Estamos listos? Dice, después apareció a Jacobo. Dice, después a todos los apóstoles. Está hablando de a quién se le apareció Cristo. Está hablando Pablo, ¿sí? Está hablando a la iglesia de los Corintios. Dice, después se le apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Pablo sí pudo ser un discípulo de Cristo? Porque lo vio antes de su ascensión, cumplió el requisito. No solamente eso, Dios lo envió. Exacto, para allá iba. Jesús que le dijo. Exactamente, para allá iba. Porque ese es el otro punto, que Cristo mismo lo envía. O sea, él alcanzó a tener a su maestro en el último momento. Por eso se está refiriendo aquí, dice, como un abortivo. O sea, lo último, el de presta, Pablo, porque tú también vienes. Lo alcanzó. Entonces su maestro, él sí puede decir que su maestro sí fue Cristo, ¿sí? Leemos ahora 1 Corintios 9:1, porque Pablo también tenía que defenderse. Entonces la misma gente de aquel entonces es lo que le preguntaba, ¿por qué tú no, por qué tú te dices llamar apóstol? A lo cual, ¿estamos listos? Dice, Pablo contestaba, 1 Corintios 9:1, les pregunta, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Y les pregunta, ¿no he visto al Señor, a Jesús el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Y los está confrontando, diciéndoles que Él fue el último de los apóstoles y se cierra el canon. Punto. No hay más apóstoles. ¿Sí? Hoy en día puede haber apóstoles, apóstol fulano de tal, sí, pero no de Cristo. ¿Ok? Estamos removiendo escombro y estamos poniendo cimientos reales en nuestra iglesia. Amén. Ok, ahora vamos a hablar de los profetas. Existen, híjolas, discúlpeme de verdad, existen falsos profetas que no están fundamentados en la roca que es Cristo. ¿Cuándo te das cuenta que existe un falso profeta? Cuando hablan o de ellos o del mundo. O de ellos o del mundo. O de ellos
o de arrebata aquí. Yo declaro que en el 2027 vas a tener. Está hablando del mundo, no está hablando de Cristo. Entonces eso no es un profeta. Es que me dijo lo que yo comí ayer. Eso no es un profeta, eso es un adivino. Eso es espíritu de adivinación y tiene que ser reprendido porque eso es diabólico. Incluso los que han estudiado demonología y ese tipo de cosas más profundas saben que uno de los principales factores para descubrir que una persona está endemoniada es la adivinación. Cuando la persona sabe, a ver qué estoy poniendo acá atrás, cruz o cuerno, ¿no? Y la persona sabe, es espíritu de adivinación. Entonces hay que hacer una liberación de la persona porque está diabólica. No significa que es un profeta. Ok. ¿Cómo diferencio entonces un profeta de Dios a un profeta mundano? Ya vimos que el profeta mundano, aquel que nada más quiere mover el alfolí y te dice, para que tu oración suene en el cielo tiene que sonar en la charola, ¿no? Del tamaño de tu bendición aquí en el alfolí va a ser allá arriba. Y te mueven la canasta para que... Esos son falsos profetas, ¿sí? Un buen profeta, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Vamos a leer, por favor, Efesios 3, 5 al 7. Efesios 3. Efesios 3, 5 al 7. ¿Estamos listos? Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, está hablando de ese momento en el presente, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Vamos a sacarle una exégesis, una homilética rapidísimo para poder entender qué me quería decir o qué estaba diciendo Pablo. Para empezar, eso no lo podemos traer directamente al presente porque Pablo le estaba diciendo a la gente en ese momento, le estaba diciendo, porque ahora, dice, es revelado a sus santos y a sus apóstoles por el Espíritu. Recuerde que en aquel momento, amada iglesia, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. ¿Sí? Ahí no podemos traer al presente. Es que aquí dice, hermano, que Él va a revelar palabras sobre sus profetas, sí, pero la estaba revelando en ese momento. ¿Sí? En ese momento estaba escribiéndose la historia para que años después se pudiera escribir el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ok, entonces dice aquí que Él le dio el misterio del Evangelio. ¿A quién? A los apóstoles y a los profetas. ¿En qué momento se le dio la palabra y el misterio a los apóstoles? Cuando Jesús habló, cuando Él estaba con ellos, ¿sí? ¿En qué momento se le da el misterio a los profetas? En el antes. A los profetas se les dio el misterio, ellos profetizaban la palabra, ¿sí? Y créanme que la misma palabra, híjolas, nos pasaríamos yo creo toda la noche hablando, pero el profeta sí sabía a qué se estaba refiriendo. Cuando el profeta declaraba la palabra, el profeta sí sabía que se estaba refiriendo a Cristo, a un Mesías, a un alguien que iba a venir. ¿Sí? Por eso la palabra fue revelada al profeta y la palabra fue revelada al apóstol, ¿ok? Pero como ahorita estamos hablando precisamente del profeta, entonces ¿cuál es la función de un profeta hoy en día? Ya no sacar palabra nueva, ya no sacar el Dios me dijo que te diga que no, por medio de la palabra sacar el misterio del Evangelio, porque el Evangelio no es para todos entenderlo, porque la misma palabra dice que escrito está que muchos oirán y
entenderán. ¿Cuál es la labor del profeta? Escudriñar la palabra y sacarte a la luz el misterio del Evangelio, lo que oculta el Evangelio, lo que ocultan las parábolas, lo que está entretejido. Ese es el trabajo de un profeta hoy en día. ¿Existen los profetas? Sí, pero ese profeta fulano de tal no es el profeta que te dice: Dios me dijo, ¿qué vas a hacer? No, es aquel que te dice, llegas por ejemplo, le pides un consejo, le pides una palabra, le pides que ore por ti y automáticamente se va a ir a la Biblia. Automáticamente te va a decir: a ver, vamos a ver qué dice la palabra, a la luz de la palabra vamos a ver qué podemos hacer contigo. Y créanme, hermano, que de todas las áreas de tu vida que quieras tocar, hay un texto bíblico en la Biblia. Cualquier área que quieras tocar. No existe un área en la que digas: es que esto lo tengo que hablar con fulanito de tal porque no viene en la Biblia. No, todo de lo que quieras hablar viene en la Biblia. Solamente que para eso ocupamos un profeta, para que el profeta te explique exactamente lo que el texto quiere decir y te diga: este texto a lo mejor no dice explícitamente que es para la depresión, pero te está hablando, por ejemplo, de un Elías que se quedaba dormido, que se escondió, que huyó. Entonces te está hablando de depresión, te está hablando de problemas emocionales en la vida de una persona que no cree en sí mismo, como yo, como me pasa a mí. Que la gente está bien entretenida: ¡wow! ¡Qué bonito predica! ¡Wow! ¡Qué bendición! Y yo haciéndome chiquito, como que no puedo, no quiero, mejor no voy, si me invitan no voy. Exacto. Entonces, cuando el profeta ve esa situación, automáticamente viene y te dice: Dani, tú tienes problemas de depresión, de identidad, de esto, léete tal versículo. Mira la historia de Elías. Mira, Daniel, sal de la cueva. Y la persona común, la persona normal, va a decir: ¿qué es salir de la cueva? ¿Por qué me dicen que tengo que salir de la cueva? Entonces para eso es la función del profeta, para escudriñarte el misterio del Evangelio y decirte: es tu salir de la cueva, ven a Cristo. ¿Ven? ¿Vamos bien? ¿No se espantan? ¿Seguro? Ok. Vamos a leer Mateo. Sí, ahí sí, en esa. No cambia. Bueno, sí, pon el versículo, pero no cambia. Estamos ahí todavía. Mateo 11:13. Y con eso vamos a cerrar sobre los profetas, porque si no se nos va el tiempo. Mateo 11:13. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Cuánto me queda? 2 horas. Mateo 11:13 dice, agárrese, vamos a leer la palabra, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron. ¿Hasta quién? Hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Juan el Bautista, hasta ahí, punto. Él fue el último de los profetas, porque él fue la profecía donde Isaías decía: he aquí la voz que clama en el desierto, enderezad los caminos del Señor. Exacto. Juan el Bautista estaba cumpliendo esa profecía, y ahí mismo lo dice. No lo vamos a leer completo, pero ahí mismo dice que Juan el Bautista es la voz que clama en el desierto, y ahí se estaba cumpliendo la palabra. Entonces por eso dice: los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, punto. Se acabaron los profetas. Espérate, pero a mí me gusta que me digan porque se siente rico. Sí, pero si hablamos un poquito de neurociencia, hermanos, solamente es un exceso de dopamina en tu cerebro que te hace sentir bien y dices: wow, sí, no quiero que me digan que tengo que cargar mi cruz, no quiero que me digan que tengo que dejar de ser soberbio, no quiero que me digan que tengo que dejar la lujuria, no quiero que me digan que tengo que dejar a mis amantes, no quiero que me digan que tengo que trabajar, no quiero que me digan que tengo que diezmar, no quiero que me digan, que me gusta que me digan que cosas buenas. Me gusta que me digan: arrebata, hermano, arrebata, porque aquí está lleno, el ambiente está lleno de dones, está lleno de ministerios. Arrebata. Sí, arrebato todos, ¿no? Yo quiero todos. Sí, puedes, pero ejecuta uno por lo menos. Amén. Haz uno por lo menos. Y de hecho, Pablo
Pablo nos exhorta a eso, ¿no? Los frutos del Espíritu son muchos, 9, pero el más importante es el amor. Ejecuta uno, ejecuta el amor y con eso, bien, ¿cierto? Entonces se acabaron los profetas. Pero yo tengo el ministerio de profeta, ¿qué voy a hacer con él? Sí, escudriña la palabra, escudriña desde el primer profeta hasta el último profeta, y se acabó. ¿Quién fue el último profeta? Juan, ¿cierto? Hasta Juan. Escudriña desde el primero, así para que cuando alguien te pregunte, ¿eres profeta? Pues a ver, dime lo que profetizó el profeta Joel. ¿Cuántos profetas eran? ¿Cuántas profecías son? ¿En cuáles de todas ellas habló de Cristo? En todas, ¿cierto? Entonces sí, ese sí podemos decir, este sí es profeta porque escudriña la palabra, nos desmenuza la palabra y nos explica la palabra, ¿cierto? Pero eso, hermanos, a final de cuentas, así como el apóstol, que hoy en día su trabajo se llama evangelismo o evangelista, así el profeta hoy en día se llama maestro. ¿Por qué? Porque un maestro se va a encargar de escudriñar la palabra, desmenuzar la palabra y vertírtela para que la puedas entender. Porque si por ti mismo leyeras estos textos, tú dirías, ni le entiendo. Pero tiene que haber un maestro que te enseñe, que tenga lo que decía Pablo, no es por don mío, no es porque yo lo haya deseado, es porque el Espíritu Santo viene, me lo revela y yo lo vierto a mi iglesia, lo comparto. ¿Para edificación de quién? De la iglesia. Ok. Bien, ¿de qué debe predicar un profeta? De la palabra. Exacto. Arrepentimiento, perdón, reino de los cielos. Porque a eso vino Cristo, a decirnos, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Si una persona que se dice profeta no te habla de eso, huye de ahí, hermano, porque te va a decir cosas diabólicas. Yo me la pasé casi 10 años, hermanos, en un lugar así, porque en ese lugar me decían, dice Dios que si te vas de aquí, te va a caer la maldición del corral. Y te va a pasar esto y esto y esto. Entonces yo por miedo no me iba, hermano. Por miedo 10 años de mi vida me la pasé en un lugar donde nos manipulaban, donde nos humillaban, donde en aquel entonces, fue en mi plena juventud, por ejemplo, yo quería trabajar en un lugar de prestigio, me consiguieron el trabajo, pero cuando voy y le digo a la sacerdotisa de ese lugar, a ver, déjame le pregunto a Dios. Va y se encierra en un lugar, empieza a echar sus inciensos y todo y sale. No, dice Dios que te quedes aquí porque tu lugar es aquí, no tienes permiso de trabajar, me sacaron de la escuela, no terminé de estudiar, me sacaron de ese trabajo, perdí la oportunidad. El problema fue cuando me casé. Cuando te toca mantener a tu esposa y a tus hijos y no sabes hacer nada por estar en un lugar donde te manipularon por tanto tiempo. A mí no se me olvida, hermanos, una palabra, de hecho en el libro lo escribí él, cuando yo fui a la casa por primera vez de mi suegro, no se me olvida cuando Sarita me presentó ya oficialmente como su novio. Mi suegra me hizo una pregunta y me dijo, Dani, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Y en ese lugar, hermanos, solamente me habían enseñado a vivir el solo por hoy. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. No veas en tu futuro porque no sabes si mañana vas a vivir. Y eso fue lo que le respondí a mi suegro. Solo por hoy. Vivo solo por hoy. No sé. Oye, pero ¿de qué vas a mantener a mi hija? Oye, pues de mi trabajito, ¿no? De lo que me
personas arruinan la vida de cientos de personas. Los falsos profetas, los falsos apóstoles, los que no te meten realmente al ministerio de Cristo, al misterio de la palabra, al misterio del Evangelio. Entonces por eso es peligroso que escuchemos a esos falsos profetas, porque solamente nos inyectan dopamina en nuestro cerebro. Por eso me encanta la neurociencia, porque así entendemos lo que pasa en nuestro cuerpo. Pero ¿qué crees? Que la palabra de Dios, en la neurociencia del cerebro, te cambia rotundamente. Y eso dijo Pablo en la carta a los Romanos: una renovación de su entendimiento. Renuévense. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente segrega en tu cuerpo una hormona, segrega serotonina. Me acuerdo ahorita, perdón. Segrega muchísimas hormonas de la felicidad. Entonces eres pleno. Eres pleno en Cristo. Y la dopamina, hermanos, la dopamina es una de tantas hormonas de la felicidad, sí, pero la hormona te vuelve adictivo, se vuelve adictiva. Por eso, cuando tú consumes una droga, lo que se dispara es la dopamina. Por eso el drogadicto, cuando le hacen un antidoping, es antidopamina, cuánto está excedida su dopamina, y ya de ahí determina qué tipo de droga consumió, y aparte los químicos que están en su cuerpo, ¿no? Pero cuando la dopamina está disparada, quiere decir que algo no está bien en el cuerpo. Entonces no me puedo sentir solamente feliz ahorita y al rato deprimido, porque no estoy comiendo palabra de Dios, solamente palabra de hombres. Como cuando te tomas un Amper o un Bol, ya estoy promocionando, pero cuando te tomas una bebida energética, a ver si me patrocinan, te tomas una bebida energética y te va a dar en el momento, ¡pum!, pero al rato, a veces en las iglesias así nos pasa, en los encuentros así nos pasa. Vivimos en el encuentro y ¡wow!, lleno de dopamina. Ahora sí vamos a reprender al diablo, y llegas a casa. Porque no necesitamos pura felicidad, necesitamos palabra de Dios. Biblia, mucha Biblia, exceso de Biblia. Sí, por eso dice la palabra que cuando estamos tristes, Así es. y Cantemos cánticos. Porque eso. Estaba triste y la verdad que ya pero dije, no, van a dar dice, y entonces empecé a escuchar, pero para saber. Exacto, porque eso es lo que causa la metanoia, o sea, el cambio de mentalidad. Quería, pues, o sea, ya conocía el estado y quería. Exacto. Pero dije, no. Ok, bien. Vamos ahora. Por último, cerramos el tema de los profetas, ¿sale? No, camina, a ver, ¿dónde estamos? Camines. Camina. ¿Camina? Ahí. Dice Hebreos 1:1. Hebreos 1:1, y con eso cerramos el tema de profetas. Hebreos 1:1 hasta el 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿a quién? A los padres. ¿Por medio de quién? De los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, de su sangre, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles como heredó más excelente nombre que ellos. ¿Sí? O sea que los profetas que profetizaron fueron antes. A hoy el último profeta que tenemos, que
llamémosle así, es Cristo, porque en Él todo fue fundamentado. Él mismo es Dios, Él mismo es Hijo y Él mismo es Espíritu. Ese es el misterio del Evangelio, es un solo Dios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué inicié diciéndoles que nuestra iglesia tiene que tomar sentido? Porque fíjese que orden lo tiene, pero tiene que tomar sentido. Así como la historia con la que inicié, que el hermanito no sabía que este era un pastor y lo trató de lo pésimo. A veces así estamos porque no entendemos que en realidad sí estamos en orden, pero no conocemos las funciones, ¿sí? Vamos a ver ahora quién da a conocer. ¿Sí? ¿Pasa al siguiente? Ok. ¿Quién da a conocer ese misterio? ¿Sí? Porque el apóstol y el profeta lo vivieron, lo profetizaron, ¿sí? El apóstol de hoy en día, que ahorita vamos para allá, lo va a vivificar, ¿sí? El profeta de hoy en día la va a escudriñar la palabra, ¿sí? Pero ¿quién la va a llevar? Vamos a... Bueno, ahorita. El evangelista... ¿Ya lo tienes? Ok, todo está bien. ¿Segunda de Timoteo? Ok. Dice en segunda de Timoteo 4:5. Vamos ahora con los evangelistas. Por si están notando, vamos a ver rapidísimo el evangelista. ¿Sí? ¿Estamos ahí ya? Segunda de Timoteo 4:5. Tiene su Biblia, la leemos ahí, dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿sí? Sé sobrio. Hermano, la sobriedad no solamente habla del alcohólico que cuando no bebe está sobrio, no. Sé entendido, sé despierto, sé vivo, sé entendido, no sea soberbio. Todo esto en una palabra les quiso decir: sé sobrio, sé cabal. Tienes que tener un carácter formado en Cristo. Entonces, cuando ya tienes tu carácter formado en Cristo, dice: haz obra de evangelista. Evangeliza lo que los apóstoles y los profetas ya fundamentaron, ¿sí? ¿Quién es un evangelista? Es una persona que no tiene freno. ¿Qué? Él otra vez. Un evangelista es una persona que no tiene freno. Hermanos, un evangelista es una persona que va a querer predicar el mensaje de Cristo a toda nación, a todas horas, en el metro, en donde esté parado, va a predicar el mensaje del evangelio. Pero no le hables de contención, no le hables de quedarse en un solo lugar quieto, porque no va a poder. No le hables a un evangelista no le hables de carácter, porque no va a poder. A un evangelista no le hables incluso de la misma palabra, de escudriñar la palabra, porque no va a poder. Y no es haciendo menos al evangelista. Es que su trabajo, el trabajo de un evangelista es predicar el misterio del evangelio, lo predico, congrego a la gente y vámonos, ahora a abrir otro lado. Se hacen nuevas criaturas. Exacto. Constantemente nuevas criaturas. Exacto. Constantemente estar ministrando el misterio del evangelio. El evangelio, Cristo viene, Cristo murió en la cruz. Okay, ¿qué predica y qué debe de predicar un evangelista? Porque hasta entre evangelistas, ahora sí que hasta entre evangelistas hay niveles. Porque hay evangelistas que también no predican el verdadero mensaje de Cristo.
te platican su historia, te platican miles de cosas menos de Cristo. ¿Sí? Yo escribí esta pequeña frasecita. ¿Qué tenemos un evangelista que tiene que predicar? Que Cristo, siendo Dios, vino a la tierra, caminó con los hombres, fue muerto y muerte de cruz, resucitó, subió al cielo para que tú y yo en Él tengamos vida eterna, para que no nos pierdamos, para que tengamos una nueva oportunidad delante del Padre. Eso tiene que predicar un evangelista. Predicar de que en Cristo hay una salvación. Entonces, amada iglesia, si el fundamento ya es apóstoles y profetas, ahora lo que está arriba y lo que sí se ve es lo que a veces pensamos que es caos, porque mucha gente, muchos pastores e incluso nosotros mismos hemos mal juzgado la ideología de mis pastores, porque ellos ya piensan, ya abrieron aquí, ya abrieron Copla, ya van por Yeca, escuché que ya van por TEDx, ya van aquí, ya van allá, ya van acá, y honestamente hasta yo mismo tengo que confesarme delante de ustedes que yo mismo he dicho, no han podido edificar una y ya van por otra, y ya van por otra, y ya van por otra, no puede levantarse una y ya. Porque estamos mal mirando a nuestra iglesia y estamos mal mirando los ministerios. Porque su trabajo de mis pastores no es estar solamente en una iglesia, su trabajo es predicar el mensaje del misterio del evangelio. Pero un pastor que es cuadrado va a decir, no, es que son rebeldes, es que son no sé qué, no se someten, no esto, no lo otro. Y nosotros como iglesia hemos cometido el mismo error, ¿sí o no? Digo, vemos que les vamos a decir, no, yo sí los quiero, pero hemos mal juzgado algo de mis pastores. Todos hemos mal juzgado algo. Es que llega el pastor y saluda, llega no sé qué, y se enoja, nos deja de hablar, nos echa de pedrada, porque él es evangelista. Dile que te hable de Cristo y te va a hablar de Cristo. Dile que salgan a predicar y mínimo 5 personas se van a tener convertidas. Donde quiera que ese par de pastores se para, evangeliza a alguien. Entonces, son pastores, sí son pastores, pero evangelistas. Ese es el trabajo de un evangelista, hermano. Porque volvemos al principio, el evangelista es un enviado. Exactamente. Ahí es donde cuadra. ¿Se dan cuenta cómo todo empieza a cuadrar? Porque el evangelista es un enviado. Ya no le podemos llamar apóstol, pero sí es un evangelista, es un enviado. Él va a estar fundando iglesias. Un evangelista no va a estar más de 4 o 5 meses en una iglesia y ya se siente encerrado y ya siente que no, porque también en aquel lugar necesitan palabra, vamos a abrir otra. No, porque ahora ya 4 o 5 meses ahí, no, ahora ya otra. Y el evangelista nunca lo vas a ver quieto en una iglesia. De hecho, hermanos, una iglesia bien fundamentada no tiene por qué tener evangelistas en sus sillas sentados. El evangelista tiene que estar en la sierra, en la montaña, en las misiones, en las cloacas, en las barrancas, predicando el evangelio. Ahí está la mentira de Satanás. Si una persona te dice, es que yo soy evangelista, mi trabajo es ser evangelista, ¿por qué? Porque hablo bonito, hermano. Ajá, tú no deberías estar sentado ahí. Si eres evangelista, no deberías estar sentado aquí. Deberías estar trayendo gente, deberías estar invitando, predicando el mensaje. Obviamente, hermanos, tenemos que estar en una sola línea, porque Cristo es de autoridad y nos ha enseñado a viajar en una sola línea. Obviamente no puedo estar llevando de iglesia en iglesia, porque tenemos que estar bien cimentados y bien plantados
en una sola iglesia, ¿sí? Pero si tú me dijeras, bueno, no a mí, a los pastores, ¿va? Le dijeras, ¿sabes qué, pastor? Hoy miércoles no voy a venir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a venir a la iglesia? Porque voy a visitar una familia, pero el domingo toda esa familia completa ya va a estar aquí. ¿Qué diríamos? Ok, vete, hermano, porque la pérdida de uno dice que uno tiene que morir para que muchos vivan. Ok, no escuchas tú el mensaje, vete a predicar, pero el domingo vas a tener llena la iglesia. Perfecto. El evangelista no tiene por qué estar sentado porque se asfixia, hermano. Y a veces pensamos y lo criticamos, ¿por qué no puede estar sentado? ¿Por qué no se puede estar quieto? Porque es evangelista, su trabajo trae fuego por dentro. Porque él va en la línea de frente. Él va predicando el mensaje y lo lanza para atrás. Entonces, ¿quién va a recuperar atrás, hermano? Vamos, por favor. ¿Seguimos? ¿Cambiamos? Pastores y maestros. Ellos son los que contienen a la iglesia. ¿Por qué el Señor me ha concedido para gloria y honra de Él escudriñar la palabra? No lo sé. Porque aunque muchas veces me he querido ir de la iglesia del pastor Lino, aquí me tiene. Y me rebelo, y me fui a tomar, y regresé, y esto, y aquello, me fui hasta allá, y siempre me trae a una iglesia, a esta iglesia. Porque hay un pastor evangelista que no se va a cansar de predicarle las almas. Y a lo mejor yo todavía no estoy ungido como pastor, pero hay un maestro que el Espíritu Santo lo levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, abre tu Biblia y escucha mi voz. Ahí está mi esposa de testigo. 3, 4 de la mañana, mi esposa se despierta. ¿Qué estás haciendo? Duérmete, orando. Estoy orando, estoy escudriñando, estoy escribiendo. Y mucha gente me ha preguntado, Daniel, ¿qué estudiaste? ¿Qué has estudiado? Claro que he estudiado, porque escudriño. He estudiado cómo predicar y todo eso, claro. Pero todo eso lo da el Espíritu Santo. El entendimiento lo da el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense lo que me dijo hace poco el pastor Lucas, que viene a darme discipulado. Me dice, tu iglesia, Daniel, dice, tu iglesia tiene que hacer explosión en todo Yautepec. Yo le pregunté, ¿por qué, pastor? Me dice, porque tienes un pastor evangelista y tú te estás levantando como pastor maestro. Así es. Dice, entonces tu pastor evangelista te va a estar trayendo gente y tú la vas a estar conteniendo y enseñando. Así es. Y se dan cuenta cómo... ¿Se dan cuenta? Sí, el pastor viene emocionado, me dice, Daniel, yo quisiera eso, dice, yo quisiera eso en mi propia iglesia y no lo tengo, y si ustedes lo tienen, explótenlo. Y honestamente en mi vida todo agarró sentido de nuevo. Porque dije, tienen razón. ¿Por qué quiero ver a mi pastor Lino sentado, cuidando, yendo a ver a uno por uno a sus casas? Porque él es evangelista, él se desespera de escuchar a Betty, por ejemplo. Se desespera de, sí, pero dime rápido, pues ya, porque Porque te estás escapando varias almas afuera. exactamente, porque mi tiempo es oro, porque mientras tú estás hablando, tú estás llorando ahí tu desgracia, y ya se me están perdiendo 3, 4 almas a las que voy a ir a predicarle. Entonces, por eso para el evangelista, el fuego que trae por dentro lo quema, hermano. Ya tenemos 2 para mañana, las visitas. ¿Se da cuenta? El pastor, amados, leemos por favor Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Listos? Escudriñar, ¿qué? Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Punto. Para eso necesitamos pastores y maestros. Me decía el pastor Lucas, ¿tú puedes ser un maestro sujetado a tu pastor? Claro.
Pero no puede ser un pastor sin ser maestro. Porque un pastor tiene que ser entendido, porque un pastor es el que cuida, un pastor es el que exhorta incluso. El evangelista solamente va a acarrear a la gente y no me interesa tu vida, no me interesa lo que te pase, no me interesa si te enojas conmigo, no me interesa si vienes, si ya no vienes, no me interesa. Pero el pastor, por eso tiene su vara y su callado, porque con su vara defiende y con su callado corrige. La regresa al redil. A veces el pastor es al revés, ¿no? Con la vara corrige, ¿no? Y con el callado de la cabeza. Y ahora, hermanos, ahora entiendo por qué el Señor nos sumergió a tan doloroso proceso a mi esposa y a mí para llegar a ser lo que somos ahora, en Cristo. No como personas, en Cristo. Para saber que hoy podemos atender a uno, a otro, atendernos en nuestras casas. Ahorita vi a mi esposa bajarse de la alabanza corriendo a abrazar a la que estaba tirada del piso. Porque el pastor contiene. ¿Sí? A ambos, tanto al evangelista, al pastor evangelista, como al pastor maestro, le importan las almas. ¿Sí? Pero el fuego que el maestro tiene es precisamente que las almas aprendan. Porque ¿para qué queremos un alma hueca? ¿Para qué queremos una iglesia hueca? Porque sin amor y sin el misterio de Cristo, hermanos, seríamos como un címbalo que resuena, seríamos huecos, una iglesia hueca. Entonces, el fuego que arde dentro de un pastor maestro, hermanos, no es salir a predicar. Incluso ese día que convocó mi pastor que iban a ir a evangelizar, yo no estuve. Y por ahí me preguntaron, es que el pastor convocó que al que gustara. Y dije, pues yo no gusté. Y no porque no sea mi trabajo, hermano, pero ese fuego no arde en mí. El fuego que arde en mí es este: que aprendas, que entiendas lo que Cristo quiso decirte. De hecho, yo muchas veces se los he dicho, yo sigo estudiando y quiero seguir estudiando. Hoy estoy entendiendo lo que es una exégesis, lo que es la homilética, lo que es la hermenéutica, lo que verdaderamente es teología, lo que es filosofía, todas las ramas y las ciencias para poder entender el mensaje del Evangelio de Cristo y podértelo traer lo más simple posible, decirte esto es el alimento, esto es lo que hoy tienes que consumir de Cristo. ¿Sí? Por último, hermanos, quiero cerrar con una cita bíblica. Isaías 11:2. Isaías. Perdón, es que no me gusta leer una pantalla. Isaías 11. Vamos a leer desde el 1, por favor. Isaías 11:1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces y posará sobre él, ¿qué? El espíritu de Jehová. 1. El espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Y ese vástago, para flaseárselo rapidísimo, es Jesucristo. Esa rama del tronco de Isaí se llama Jesucristo. Y en él, dice que en él están todos esos espíritus. Pero si nosotros estamos en Cristo y somos coherederos de toda la plenitud de Cristo, entonces todos esos 7 espíritus están en mí. Amén. ¿Ven?
Así que, amada iglesia, todos podemos tener ¿qué? Espíritu de Jehová en nosotros, espíritu de conocimiento y de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de temor de Jehová. Pero aquí quiero sacar la homilética rapidísima de toda la prédica. Si Cristo no está en mí, No puedo tener nada. no puedo tener nada de eso. ¿Qué es que Cristo esté en mí? Que la imagen viva de Cristo pueda verse reflejada en mi rostro. Que yo pueda ser como Cristo. Porque entonces no soy un cristiano de verdad. Ya no les voy a dar otro texto, pero hay una palabra que dice que Él nos perfecciona hasta la plenitud de Cristo. O sea que la mentira que nos han dicho, que el único perfecto es Cristo y que el último que ha llegado a ser perfectible es Cristo, están equivocados, porque es lo que el Padre está esperando en nosotros, que seamos como Cristo, perfectibles, porque dice que Él nos perfeccionará hasta la venida del Cordero. O sea que sí podemos ser perfectibles, hermano. O sea que sí podemos cambiar como Cristo. O sea que sí puedo poner la otra mejilla, claro. O sea que sí puedo regresar bien por mal, claro. O sea que sí puedo morir a mí mismo y perder mi vida para ganar la vida eterna como Cristo y ser coheredero de su vida eterna, claro, porque su palabra dice que aquel que gane su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por seguir a Cristo la ganará. Y no se está refiriendo a su vida terrenal, sino a su vida eterna. Amén. Uno de los conflictos, uno de los tantos conflictos que había tenido, es precisamente por qué si amo a Dios, por qué si sirvo a Dios, por qué si hago lo que Dios me dice, Dios no me bendice. Porque mi estatus de bendición era económico, era posicional. Pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué tengo que venirme caminando a la iglesia? ¿Por qué no puedo comprarle unos zapatos Nike a mis hijos? Y lo anhelo. Cualquier padre anhela comprar algo así a sus hijos. Muy baratito. ¿Por qué? ¿Por qué mi ofrenda incluso? ¿Por qué no puede sonar grandota? Yo diga, ándale, que Dios me bendijo. Porque eso es lo que da el mundo, hermanos. Amén. El mundo da poder, el mundo da dinero, el mundo da placeres. Y cuando yo entendí esto, dije, está bien, mi plenitud es Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Porque si tú entiendes que tu plenitud es Cristo, entonces nada nos falta, hermanos. Nada te falta. Dice el Salmo 23, en delicados prados me hará descansar. Me bañará con su aceite fresco. No me hará nada falta, no me hará falta nada. Pero necesitamos llegar a la plenitud. Buscarlo todos los días en nuestra habitación, pidiéndole esos 7 espíritus Amén. en nosotros. Señor, cuando leo la palabra, toda la palabra se me hacen rayitas y se me va y no la entiendo. Permíteme espíritu de conocimiento, Señor. Permíteme espíritu de sabiduría. Que venga sobre mí ese espíritu para que pueda entender tu palabra, Señor. Y eso no le llega solo a cualquiera. Le llega al que clama. Clama hasta que llega, hermano. Clama en tu habitación. Jesús mismo lo dijo, no seamos como los hipócritas que en las plazas
dan gritos y danzan y bailan. Dice, enciérrate en tu habitación, ora a tu Padre que está en lo secreto. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a Él. Clama al Padre. Y el Espíritu de Jehová estará con nosotros todos los días. Así que si nuestra iglesia está fundamentada en la Biblia, tenemos que ser una iglesia bíblica, no una iglesia emocionalista. Discúlpeme que se lo diga, lo tuve que vivir primero para hoy poderle decir que el camino de Cristo es sufrido. El amor es sufrido, pero es bueno. Cristo, el camino de Cristo es sufrido, es doloroso, pero es bueno, hermanos. Déjenme cerrar con nuestra base. ¿Okay? Esos 4 puntos. Nuestra base y piedra angular, Cristo. Después, apóstoles y profetas. Y esos ya fueron, ¿cierto? Después, evangelistas, que son los que van a traer almas a la iglesia. Después, pastores y maestros. ¿Sí? Algo que tenemos que estar conscientes es que todos tenemos que ejercer un ministerio. ¿Sí? Cristo, esa es la conclusión. Cristo pagó por las almas. Los apóstoles y profetas profetizaron su venida, vivieron el misterio. Evangelistas, pastores y maestros, hacemos iglesia. Antes de orar, quiero que sepan que todos los días oro porque nuestra iglesia sea una iglesia llena de pastores, de evangelistas y de maestros. No solo de congregación vacía, sino que sea una iglesia viva. Que los evangelistas, que el día de mañana haya alguien por allá, donde ahorita fueron los cocolazos allá en Sinaloa, allá en Jalisco, gente predicando con el fuego avivado, evangelistas sanando enfermos, orando en los hospitales, diciendo, vengo de la iglesia de Cuautla, Dios permanece, soy un enviado. Cristo te ama. Gracias por los amenes. La academia, hermanos, la academia para servidores los está preparando para ser futuros evangelistas, pastores y maestros. Ustedes, no solo mis pastores y nosotros, ustedes, todos, evangelistas, pastores y maestros. ¿Okay? Y antes de orar por ustedes, hermanos, quiero que oremos, que hoy oremos por las almas que están perdidas. Discúlpenme lo que voy a decir, pero que están perdidas en congregaciones con falsos apóstoles y falsos profetas. Porque esa disque iglesia, cuando venga el llamamiento de Cristo, son los que van a ser cortados, son la cizaña en medio del trigo. Así que oremos por ellos, porque yo me la aventé 10 años en un lugar como ese. Yo espero que mucha gente pueda salir. Yo sé que esta iglesia no es la única. Hay iglesias así despertando de la nada, que Dios las va formando despacito en el verdadero evangelio y el verdadero conocimiento de Cristo. Y que lleguen a esas iglesias, que salgan de los lugares donde se encuentran y que lleguen a esos pequeños recintos, a esos pequeños oasis que el Señor todavía empieza a hacer brotar.
por eso, hermano, le pido que tome al que tiene a su lado y que oremos por el avivamiento de nuestra iglesia. Si no tienes a nadie cerca, Loli, no te preocupes, levantas tus manos y oramos. ¿Parece? Gracias, hermanos. Espero que este tema, sé que es confrontativo, pero oro porque la semilla que acabo de sembrar en sus corazones dé fruto en Cristo Jesús. Amén. No se vayan por lo que duele, no se vayan por lo difícil. Que la palabra de Dios rasgue sus corazones, rasgue su entendimiento, porque eso es, la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que penetra nuestros corazones, rompe nuestra coraza religiosa, rompe nuestra coraza de orgullo y entra el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que póngase de pie, vamos a preparar que el Espíritu Santo nos hable.